El pasaporte mexicano es verde. Un verde intenso como los agaves de Jalisco, como la selva de Chiapas, como la bandera que ondea con orgullo en el Zócalo. Para Valeria, ese pasaporte era más que un documento de viaje, era un manifiesto. Sostenía el suyo en un café de la Condesa, el sol de la Ciudad de México filtrándose a través de los jacarandás, y lo mostraba casi como un amuleto. El mundo ama a México, dijo, su voz vibrante de convicción, mientras le daba un sorbo a su café de olla. Somos una de las economías más grandes, nuestra comida es patrimonio de la humanidad, nuestras playas son un sueño y películas como Coco han hecho que todos se enamoren de nuestra cultura. Este pasaporte, continuó, rozando con el dedo el escudo del águila devorando a la serpiente, nos abre las puertas de Europa sin necesidad de visa. ¿Qué más prueba necesitamos de que somos bienvenidos, de que se nos respeta? Frente a ella, su amiga y colega, Eriko, sonreía con esa serenidad tan suya, una cualidad que Valeria a menudo confundía con falta de pasión. Eriko era japonesa, una mujer cuya gentileza parecía envolverla como un kimono de seda. Sostenía su propia taza con ambas manos, asintiendo levemente, sin añadir nada. Para Valeria, esa pasividad era un reflejo de una nación que, en su opinión, había cedido el trono de Asia. Japón era el pasado, Corea del Sur, y por supuesto México en su propio continente, eran el futuro vibrante y arrollador. Ya verás en París, Eriko, aseguró Valeria, guardando el pasaporte en su bolso de diseñador. Nos recibirán con los brazos abiertos. El glamour mexicano está de moda. Eriko simplemente respondió, será un viaje increíble, Valeria. Estoy muy emocionada de ir contigo. Valeria interpretó esa respuesta como una confirmación. En su mente, Eriko era la prueba viviente de una cultura que se movía con una modestia casi anacrónica. Ella, en cambio, era el rostro del nuevo México, exitosa, cosmopolita, educada y, sobre todo, inmensamente orgullosa. No había aprendido a pedir permiso para ocupar un lugar en el mundo, simplemente lo tomaba. En los días previos al viaje, la imaginación de Valeria volaba. Se veía a sí misma paseando por los Campos Elíseos, su acento español siendo un toque exótico y encantador. Se imaginaba en el Louvre, no como una turista más, sino como una conocedora, una mujer del mundo. Y en cada una de esas fantasías, su pasaporte verde era la llave maestra, un símbolo del respeto que su país, y por ende ella misma, había ganado. No sabía, en ese momento, que un pasaporte tiene dos caras. Una es el poder que le otorgan los tratados y las clasificaciones. La otra, invisible y mucho más pesada, es el reflejo de la confianza, una confianza construida no con la fuerza de la economía o la popularidad de los tacos, sino con las acciones silenciosas y acumuladas de millones de personas a lo largo de generaciones. Su viaje a París estaba a punto de enseñarle esa lección de la manera más brutal posible. El orgullo que sentía, tan sólido y brillante como una pirámide de obsidiana, estaba a punto de resquebrajarse bajo el peso de una realidad fría e inesperada. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez era un hervidero de actividad, un microcosmos del mundo que a Valeria tanto le gustaba. Voces en inglés, portugués y francés se mezclaban con el español de México. Familias despidiéndose, ejecutivos corriendo hacia sus puertas de embarque, mochileros con la aventura brillando en sus ojos. Para Valeria, este caos organizado era la sinfonía de la globalización, y México era uno de sus directores de orquesta. Mira, Eriko, dijo Valeria mientras esperaban en la fila para documentar, haciendo un gesto amplio. De aquí al mundo. Somos un puente, un centro neurálgico. Su paso por seguridad y migración en México fue, como esperaba, un mero trámite. El agente mexicano le sonrió, selló su pasaporte con un golpe seco y le deseó buen viaje. Valeria le devolvió la sonrisa, sintiendo una oleada de pertenencia. Era su casa, su gente, su país. Una vez en el avión, mientras se acomodaba en su asiento de ventanilla, volvió a fantasear con París. Imaginaba el sabor del primer croissant de la mañana, el sonido de un acordeón a orillas del Sena, las luces de la Torre Eiffel parpadeando solo para ella. En su mente, los parisinos la mirarían con curiosidad y admiración. Ah, mexicana.
¡Qué país tan fascinante!, le dirían. Porque ella no era el estereotipo que algunos pudieran tener en la cabeza. Era una embajadora de la modernidad y la sofisticación mexicana. El vuelo transcurrió entre nubes algodonosas y el zumbido constante de las turbinas. A su lado, Erico leía un libro en silencio, su calma un contraste con la efervescencia interna de Valeria. Valeria se preguntaba cómo alguien podía estar tan tranquilo ante la perspectiva de conquistar París. Ella sentía que su corazón latía al ritmo de una canción de mariachi, una celebración anticipada. El descenso sobre París fue mágico. La ciudad se extendía bajo ellos como un tapiz de luces y sombras, una promesa de historia y belleza. El aeropuerto Charles de Gaulle era inmenso, una estructura de vidrio y acero que parecía un templo dedicado al movimiento. Al desembarcar, Valeria respiró hondo, llenando sus pulmones con aire francés. «Llegamos», susurró, con una mezcla de reverencia y euforia. Aquí comienza todo. El primer indicio de que sus fantasías podían no coincidir con la realidad llegó en la fila de control de pasaportes. Era larga y serpenteante, una colección de rostros de todo el mundo. Valeria, con su pasaporte verde en mano, se sentía lista para su triunfal entrada en Europa. «Observa el poder de un pasaporte respetado», le dijo en voz baja a Erico, con un guiño. Erico fue llamada primero. Se acercó a la cabina con su habitual paso tranquilo y le entregó su pasaporte rojo al oficial de inmigración, un hombre de rostro severo y cansado. Valeria observó atentamente. El cambio fue instantáneo y asombroso. La expresión del oficial se suavizó como la cera de una vela al calor. Una sonrisa genuina iluminó su rostro. «Bienvenido en France», dijo con una calidez inesperada, como si saludara a una vieja amiga. Intercambiaron un par de frases corteses. El oficial incluso mencionó su admiración por un director de cine japonés. En menos de 30 segundos, el pasaporte de Erico fue sellado. Con una inclinación de cabeza, ella pasó. «Qué rápido», pensó Valeria, un poco desconcertada. «Bueno, los japoneses tienen fama de ser muy educados, supongo que eso ayuda». Llegó su turno. Se irguió, sacó su mejor sonrisa y se acercó a la cabina. «Bonjour», dijo con una voz clara y segura, entregando su pasaporte verde. El efecto fue el opuesto al que había presenciado. La incipiente amabilidad en el rostro del oficial se desvaneció, reemplazada por una máscara de fría profesionalidad. Sus ojos, que momentos antes eran cálidos, ahora eran dos astillas de hielo que le escrutaban con intensidad. Sus dedos tamborilearon sobre el mostrador mientras examinaba el documento. «¿Motivo de su visita?», preguntó en un tono cortante, sin mirarla a los ojos. «Turismo», respondió Valeria, su sonrisa vacilando. «¿Reservación de hotel?». «Sí, aquí está». «¿Boleto de regreso?». «También, aquí». Empezó a buscar los documentos en su bolso, pero sus manos, de repente torpes, no cooperaban. El oficial la observaba con una impaciencia apenas disimulada. La gente detrás de ella comenzaba a moverse, a suspirar. «¿Prueba de fondos suficientes para su estancia?». La pregunta la golpeó como una bofetada. ¿Acaso pensaba que no podía costear su viaje? ¿Que venía a quedarse ilegalmente? La humillación le subió por el cuello como una marea caliente. Le mostró el estado de cuenta de su tarjeta de crédito en el móvil. El oficial lo miró de reojo, sin interés real. Cada pregunta era una pequeña aguja de sospecha. ¿Viaja sola? No, con mi amiga. ¿A qué se dedica en México? Soy gerente de marketing. ¿Cuánto tiempo planea quedarse? 10 días. Las preguntas no eran de curiosidad, sino de interrogatorio. Sentía que su vida entera estaba siendo juzgada en esos interminables 5 minutos. Detrás de ella, otros viajeros con pasaportes europeos pasaban con un simple saludo. Finalmente, con un golpe seco y violento, el oficial selló su pasaporte y se lo devolvió sin una palabra, sin una mirada. Ni un bienvenida, ni un disfrute su estancia. Nada. Valeria recogió su pasaporte,
sintiendo que le quemaba en la mano. Pasó la barrera casi corriendo, con el corazón martilleándole en el pecho. Al otro lado, Eriko le esperaba con una expresión de genuina preocupación. ¿Estás bien? Tardaste mucho. Sí, no es nada, mintió Valeria, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Solo un par de preguntas extra. Mucho papeleo. Pero en su interior, una grieta se había abierto en el monolito de su orgullo. Su pasaporte verde, el símbolo de su estatus y el de su país, no había sido una llave maestra. Había sido una bandera roja. Por primera vez en su vida, sintió el peso helado de la sospecha, una sospecha que no tenía nada que ver con quién era ella como individuo, sino con el color del documento que llevaba en la mano. Y esa grieta, apenas perceptible al principio, estaba destinada a ensancharse con cada paso que diera en las calles de París. El hotel que Valeria había elegido era una joya escondida en el barrio de Le Marais. Un hotel boutique elogiado en blogs de viajes por su perfecta fusión de encanto histórico y diseño contemporáneo. Para Valeria, era el escenario ideal para demostrar la sofisticación que sentía que la definía. Al empujar la pesada puerta de roble, un delicado aroma a lirios y cera de abeja las recibió. El vestíbulo era íntimo y elegante, con muebles de época, arte moderno en las paredes y una chimenea de mármol. Detrás del mostrador de recepción, un joven sonreía, la personificación de la hospitalidad parisina. «Bienvenue», dijo con una voz suave. Eriko se adelantó y le entregó su pasaporte rojo. La reacción del recepcionista fue inmediata. Sus ojos se iluminaron con un brillo de genuino placer. «Ah, de Japón. Magnifique. Adoro su país. La cultura, la comida, la estética, todo es tan refinado. He estado soñando con visitar Kioto». Eriko, un poco sorprendida por el entusiasmo, sonrió con timidez. «Muchas gracias. Es usted muy amable». El recepcionista continuó la conversación, preguntándole sobre sus lugares favoritos en Tokio, mientras procesaba su registro con una eficiencia llena de calidez. Le entregó la tarjeta de la habitación con una pequeña reverencia. «Espero que tenga una estancia maravillosa con nosotros. Por favor, no dude en pedirnos cualquier cosa». Valeria observaba la escena, una extraña sensación de incomodidad creciendo en su pecho. ¿Es en serio? ¿Toda esta celebración solo por ser japonesa? Era una bienvenida tan efusiva que la hacía sentir invisible. Llegó su turno. Dio un paso al frente, con la barbilla en alto, decidida a no dejarse intimidar. «Hola, tengo una reservación a nombre de Valeria Morales». Entregó su pasaporte verde. El recepcionista lo tomó, y en el instante en que sus ojos registraron el escudo del águila, la luz en ellos se atenuó. La sonrisa cálida se transformó en una sonrisa profesional, cortés pero vacía. El muro invisible se había levantado. «Ah, de México», dijo, y su tono ya no contenía el entusiasmo de antes. Era neutro, distante. El proceso de registro fue rápido, mecánico y silencioso. No hubo preguntas sobre Cancún, ni elogios a Frida Kahlo. Solo un tecleo eficiente en el ordenador y la solicitud de una tarjeta de crédito como garantía. Le entregó la llave de su habitación sin mirarla a los ojos. «Aquí tiene. El ascensor está a la derecha». «Gracias», respondió Valeria, su voz sonando más frágil de lo que pretendía. Mientras se alejaban del mostrador, la sensación de haber sido evaluada y descartada en cuestión de segundos la invadió. No había sido grosero. No había dicho nada ofensivo. Pero la diferencia en el trato, la temperatura emocional, había sido abismal. Eriko había sido recibida como una invitada de honor, ella, como una cliente más, una transacción. En el silencio del ascensor, el reflejo de las dos en el espejo de latón parecía contar la historia completa. Eriko, tranquila, ajena a la tormenta que se gestaba en el interior de su amiga. Y Valeria, con una sonrisa forzada en los labios, pero con los ojos llenos de una confusión que empezaba a doler. El pasaporte de Corea del Sur es el segundo del mundo, había leído en un artículo.
México está en el puesto 25. Pensó que la diferencia era enorme. Pero, ¿y Japón? Japón estaba en el primer puesto. ¿Era esa la diferencia? Unos cuantos puestos en un ranking invisible eran capaces de cambiar la calidez de una sonrisa, la sinceridad de una bienvenida. La duda era un veneno lento que comenzaba a extenderse por sus venas. Y la herida, aún fresca, se abriría un poco más a la mañana siguiente, en un pequeño café que olía a mantequilla y a indiferencia. A la mañana siguiente, el cielo de París tenía el color del peltre. Una llovizna fina y persistente cubría la ciudad con un velo de melancolía. Valeria y Erico caminaban bajo un paraguas compartido, buscando un lugar para desayunar. Valeria había insistido en evitar las trampas para turistas. Quería un café auténtico, uno de esos lugares donde los parisinos de verdad comenzaban su día. Lo encontraron en una callejuela empedrada, un pequeño local con una fachada de madera desgastada y geranios mustios en las ventanas. El letrero, Le Petit Pont, estaba casi borrado por el tiempo. Era perfecto. Al entrar, una campanilla anunció su llegada. El interior era acogedor y olía a café recién hecho y a pan tostado. Un par de ancianos leían el periódico en una esquina. Detrás de la barra, un hombre mayor, de cabello blanco y delantal manchado, pulía una taza. Se sentaron en una pequeña mesa de mármol junto a la ventana. El anciano se acercó lentamente, les dejó 2 menús sobre la mesa y las observó con curiosidad. ¿Son de Japón?, preguntó directamente a Erico, ignorando a Valeria. Erico, sorprendida por la pregunta directa, asintió. Sí, yo soy de Japón. El rostro del anciano se iluminó. Una sonrisa arrugada, llena de sinceridad, apareció en sus labios. Ah, los japoneses. ¡Qué gente tan maravillosa! Siempre tan educados, tan respetuosos. Me encanta cuando vienen aquí. Se alejó hacia la cocina, tarareando una vieja canción. Valeria sintió una punzada en el estómago. ¿Por qué asumió que las dos éramos japonesas? ¿Y por qué se dirigió solo a ella? La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. Poco después, el anciano regresó con una bandeja. Colocó 2 tazas de café au lait humeante sobre la mesa. Pero junto a la taza de Erico, había un pequeño plato con una madeleine dorada y perfecta, recién horneada. El aroma a limón y mantequilla llenó el pequeño espacio entre ellas. No dijo: esto es un regalo para usted. No hubo explicación. Simplemente la colocó allí, un gesto silencioso y elocuente. Valeria, sintiendo que la sangre le subía a las mejillas, reunió el valor para hablar. Yo soy de México, dijo, con una sonrisa que le costó un esfuerzo inmenso. El anciano la miró por un instante. No hubo sonrisa. No hubo un «Ah, México, qué país tan bonito». Solo hubo un breve asentimiento, casi imperceptible. Dejó la cuenta sobre la mesa y se retiró en silencio, volviendo a su tarea de pulir tazas detrás de la barra. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. La madeleine en el plato de Erico parecía burlarse de Valeria. Era un pequeño pastelito, una cosa insignificante. Pero en ese momento, representaba un mundo de diferencia. Era un gesto de aprecio, de bienvenida, de inclusión. Un gesto que a ella se le había negado. Erico, sintiendo la tensión, la miró con preocupación. Valeria, por favor, comparte conmigo. No, no, gracias. No tengo hambre, mintió Valeria, apartando la mirada hacia la ventana, donde la llovizna seguía cayendo. Se bebió el café de un trago, casi quemándose la lengua. El sabor amargo parecía un reflejo de lo que sentía por dentro. No había hecho nada malo. Había sido educada, había sonreído. Pero su nacionalidad, su pasaporte verde, parecía haberla hecho invisible a los ojos de aquel anciano. O peor aún, la había hecho indigna de un simple gesto de amabilidad. El orgullo con el que había llegado a París se estaba desmoronando, grano a grano, como la arena de un reloj. Se sentía desnuda, expuesta.
La fachada de mujer del mundo exitosa y segura de sí misma se estaba agrietando, revelando a una mujer confundida y herida. Y lo peor era que no entendía por qué. La respuesta, intuía, era mucho más profunda y dolorosa de lo que jamás había imaginado. Y estaba a punto de enfrentarla en el lugar más público y majestuoso de París, el Museo del Louvre. Al tercer día, Valeria se aferraba a la esperanza de que el arte, en su majestuosidad universal, pudiera borrar las fronteras y los prejuicios que había encontrado. El destino era el Louvre. Ante la Mona Lisa, todos somos iguales, se repetía a sí misma como un mantra mientras cruzaban la imponente pirámide de cristal. El interior del museo era un torbellino de culturas y lenguajes, un testimonio del poder del arte para congregar a la humanidad. Por un momento, Valeria sintió que su corazón se aligeraba. Aquí, rodeada de belleza y de historia, las pequeñas heridas de los días anteriores parecían insignificantes. Se unieron a la fila para pasar el control de seguridad. Erico iba delante. Mostró su boleto, pasó su bolso por el escáner y cruzó la barrera sin el menor problema. Un guardia le sonrió y le indicó la dirección hacia el ala Denon. Llegó el turno de Valeria. Dio un paso adelante, pero justo cuando iba a colocar su bolso en la cinta, un guardia de seguridad, un hombre corpulento de rostro impasible, le hizo una seña para que se detuviera. Señorita, un momento por favor. ¿De dónde nos visita? Su tono era autoritario. De México, respondió Valeria, una alarma silenciosa comenzando a sonar en su cabeza. Debido a recientes incidentes, dijo el guardia, su voz resonando en el concurrido vestíbulo, estamos realizando revisiones adicionales a visitantes de ciertas nacionalidades. Por favor, acompáñeme. El mundo pareció detenerse. Las miradas de decenas de turistas se clavaron en ella. Miradas de curiosidad, de sospecha, de lástima. Se sintió como una criminal. La condujo a una mesa a un lado, fuera de la fila principal, y le pidió que abriera su bolso. ¿Qué incidentes? ¿Qué hice yo? Preguntó Valeria, su voz temblando de indignación y vergüenza. El guardia la ignoró. Con guantes de látex, comenzó a sacar el contenido de su bolso, uno por uno. Su cartera, su teléfono, su neceser de maquillaje, un libro. Cada objeto era examinado como si pudiera ser un arma o contrabando. La humillación era pública, abrasadora. Sentía las mejillas ardiendo y un sudor frío le recorría la espalda. Veía a la gente pasar, murmurando entre ellos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué solo a mí? A su lado, familias estadounidenses, parejas alemanas y grupos de turistas asiáticos pasaban sin problemas. Pero ella, la mujer mexicana, era un riesgo potencial. El estereotipo, ese monstruo invisible que siempre había creído poder vencer con su educación y su éxito, la tenía atrapada en sus garras. La revisión terminó. No encontraron nada, por supuesto. Puede continuar, dijo el guardia, tan frío como al principio, sin una pizca de disculpa. Valeria guardó sus cosas en el bolso con manos temblorosas, sin atreverse a levantar la vista. Cuando por fin cruzó la barrera, se sintió marcada, sucia. A lo lejos, vio a Erico esperándola junto a la Victoria de Samotracia, su rostro una mezcla de confusión y preocupación. Caminaron en silencio por las galerías. Las obras maestras de Delacroix, Géricault y Veronese colgaban de las paredes, pero Valeria apenas podía verlas. Su belleza estaba oscurecida por la mancha de la humillación. Llegaron a la sala de la Mona Lisa. Una multitud se agolpaba frente a la pequeña pintura, pero para Valeria, la enigmática sonrisa de la Gioconda parecía una mueca de burla. Sacó su pasaporte del bolso. Lo miró. El verde intenso, el águila orgullosa. Ayer era un símbolo de poder. Hoy se sentía como una marca de Caín, una etiqueta que la definía antes de que pudiera abrir la boca. Lo que había sido su mayor orgullo se había convertido en la fuente de su mayor vergüenza. ¿Por qué? Susurró, más para sí misma que para Erico. La pregunta resonó en el silencio de su corazón, sin encontrar respuesta.
Y esa noche, la pregunta se convertiría en un grito ahogado cuando se enfrentara a la manifestación más cruel y explícita de ese muro invisible que la estaba aplastando. Esa noche, Valeria estaba decidida a recuperar la magia perdida. Había hecho una reservación semanas atrás en un aclamado restaurante de cocina francesa moderna, un lugar con manteles de lino blanco y copas de cristal fino. Era su última oportunidad para que París le mostrara su cara amable. Mientras caminaban por las calles iluminadas, el aire fresco de la noche parecía llevarse parte de la amargura del día. El restaurante era aún más elegante en persona. Una fachada clásica, con un toldo oscuro y letras doradas. A través de los ventanales, se veían las mesas ocupadas por gente bien vestida, riendo y conversando a la luz de las velas. Esto es, dijo Valeria, sintiendo una chispa de su antiguo entusiasmo. Aquí todo será diferente. Pero justo cuando se acercaban a la puerta, sus ojos se posaron en un pequeño cartel, enmarcado y colgado discretamente junto al menú. Estaba impreso en una tipografía elegante, pero su mensaje era brutalmente tosco. Escrito en francés y en inglés, decía: debido a una serie de incidentes desafortunados y para garantizar la comodidad de nuestra clientela, nos reservamos el derecho de admisión. El acceso puede ser restringido a ciudadanos de ciertos países no pertenecientes a la Unión Europea. El lenguaje era ambiguo, pero la intención era clara. Era una forma educada de construir un muro. El corazón de Valeria se detuvo. Miró a Erico, cuyo rostro reflejaba la misma incredulidad. No puede ser, murmuró Valeria. Debe ser una formalidad, algo general. Tenemos reservación. Con un nudo en la garganta, empujó la puerta. El interior era cálido y olía a vino y a mantequilla dorada. Un maitre de aspecto impecable se acercó a ellas. Buenas noches. ¿Tienen reservación? Sí, a nombre de Valeria Morales, para 2 personas. El hombre revisó su lista. Su expresión era neutra hasta que levantó la vista y las observó. ¿Morales?, preguntó, y en su tono había un matiz que Valeria no pudo descifrar. ¿Son ustedes de España? Yo soy de México, dijo Valeria. El cambio en el rostro del maitre fue sutil pero devastador. La máscara de profesionalidad se endureció. Sus ojos se volvieron opacos. Miró de nuevo su lista, luego a las mesas del restaurante, muchas de las cuales estaban visiblemente vacías. Lo lamento muchísimo, dijo, su voz carente de todo lamento, pero parece que ha habido un error en el sistema. Estamos completamente llenos esta noche. La mentira era tan obvia, tan insultante, que le robó el aliento a Valeria. Pero acabo de ver mesas vacías, replicó, su voz apenas un susurro. Esas mesas están reservadas. Les pido una disculpa por el inconveniente. Buenas noches. Se dio la vuelta, dejándolas plantadas en medio del vestíbulo, mientras los comensales fingían no haber notado la escena. La humillación fue total. Era un rechazo absoluto, ejecutado con una frialdad quirúrgica. Salieron a la calle. El aire nocturno ahora se sentía helado, cortante. El cartel junto a la puerta parecía gritarle su mensaje. No eran bienvenidas. Simplemente, no pertenecían a ese lugar. Caminaron de regreso al hotel en un silencio sepulcral. Cada paso de Valeria resonaba en el pavimento como el golpe de un martillo sobre su orgullo destrozado. El aeropuerto, el hotel, el café, el Louvre, todo había sido una preparación para este golpe final. No eran incidentes aislados. Eran parte de un patrón, de una percepción que ella se negaba a ver. Al llegar a la habitación del hotel, Valeria cerró la puerta y se apoyó en ella, como si le faltaran las fuerzas. La presa de contención que había estado construyendo durante 3 días finalmente se rompió. Se deslizó hasta el suelo y rompió a llorar. No eran lágrimas silenciosas. Eran sollozos profundos, desgarradores, que venían de un lugar de profunda herida y confusión. Lloraba por la injusticia, por la impotencia, por la rabia. Lloraba por su pasaporte verde, que ahora sentía como un estigma. Lloraba por su orgullo hecho añicos. ¿Por qué?
Gritaba entre sollozos, golpeando el suelo con el puño. ¿Qué les hemos hecho? No soy una criminal. Tengo dinero, tengo educación. ¿Por qué me tratan así? Eriko se sentó en el suelo a su lado, en silencio. No ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente colocó una mano en su espalda, un gesto de presencia y de solidaridad. Y en la oscuridad de esa habitación de hotel, con los sonidos de una ciudad indiferente filtrándose por la ventana, Valeria finalmente se enfrentó a la pregunta más dolorosa de todas. ¿Qué significaba realmente ser mexicana en el mundo? La respuesta, cuando llegó, no vendría de la rabia, sino de la calma y la sabiduría inesperada de su silenciosa amiga. El llanto de Valeria fue amainando hasta convertirse en un eco tembloroso en la quietud de la habitación. Se quedó sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, con la mirada perdida en la alfombra. Eriko permanecía a su lado, su mano aún en la espalda de Valeria, un ancla de calidez en un mar de desolación. No es justo, Eriko, susurró Valeria, su voz rota. Simplemente no es justo. Eriko retiró su mano y, tras un largo silencio, habló. Su voz era suave, pero cada palabra parecía tener un peso cuidadosamente medido. Valeria, la fuerza de un pasaporte no solo se mide por los rankings. Eso es solo la política, los acuerdos entre gobiernos. La verdadera fuerza, la que cambia la mirada de un oficial de inmigración o la sonrisa de un recepcionista, es otra cosa. Valeria levantó la vista, sus ojos hinchados y enrojecidos. ¿Qué otra cosa? Es la confianza, dijo Eriko. Confianza. Una palabra simple, pero que tarda generaciones en construirse. Continuó, su mirada fija en un punto lejano, como si estuviera recordando una historia antigua. Mi abuela viajó por Europa en los años 60. Japón acababa de salir de la guerra, no éramos un país rico. Ella me contaba que sentía las miradas de sospecha, la desconfianza. Pero me dijo algo que nunca he olvidado: cada vez que salgas de Japón, no eres solo Eriko. Eres Japón. Cada papel que tires al suelo, cada vez que no respetes una fila, cada palabra que grites en un lugar público no es tu error, es el de Japón. Y cada vez que sonrías, que seas puntual, que dejes un lugar más limpio de como lo encontraste, estás depositando una pequeña moneda en el banco de la confianza de nuestro país. Las palabras de Eriko cayeron en el silencio como piedras en un estanque. Valeria sintió que algo dentro de ella se reacomodaba. De repente, los incidentes de los últimos días comenzaron a verse bajo una luz diferente. El oficial, el recepcionista, el anciano del café, sus reacciones no eran necesariamente un ataque personal contra ella o contra el México de hoy. Eran el reflejo de una imagen, de una reputación construida, o descuidada, por las acciones de millones de personas antes que ella. Ella decía, prosiguió Eriko, que la confianza es un jardín. Se necesitan décadas para que crezcan árboles fuertes, pero basta un instante para quemarlo todo. Cada ciudadano que viaja es un jardinero. Valeria pensó en su orgullo. El orgullo por la economía, por la cultura, por la popularidad. Era un orgullo basado en logros grandes y visibles. Pero la confianza de la que hablaba Eriko era algo más humilde, más silencioso. Era la suma de millones de pequeños actos de civismo y respeto. Actos que nadie ve, pero que, acumulados, construyen una reputación más sólida que cualquier tratado comercial. Yo creía, dijo Valeria, su voz apenas audible, que el respeto se ganaba con poder, con dinero, con ser popular. Creía que si el mundo amaba nuestros tacos y nuestras playas, nos amarían a nosotros. Tal vez te admiren, corrigió Eriko con gentileza. Pero la confianza es diferente. La confianza se gana con integridad. Y eso, Valeria, eso no lo construye un gobierno. Lo construimos cada uno de nosotros, todos los días. Valeria se levantó y caminó hacia la ventana. Las luces de París parpadeaban abajo, indiferentes a su revelación. Por primera vez, entendió. El pasaporte japonés no era poderoso solo por su color rojo o por su ranking.
Era poderoso porque estaba respaldado por una reputación de confianza, cultivada meticulosamente durante décadas por gente como la abuela de Erico. ¿Y su pasaporte verde qué reputación lo respaldaba? Una mezcla compleja de belleza y violencia, de alegría y corrupción, de trabajo duro y de anarquía. Una imagen contradictoria que generaba admiración en algunos contextos y profunda sospecha en otros. Una nueva sensación comenzó a reemplazar la rabia y la humillación, una abrumadora sensación de responsabilidad. Se giró hacia Erico. Las lágrimas se habían secado. En sus ojos ya no había dolor, sino una nueva y férrea determinación. Voy a escribir sobre esto, dijo. No era una pregunta. Era una declaración. Su viaje a París no había terminado en derrota. Acababa de comenzar. Y su primera acción como jardinera de la confianza de su país sería plantar una semilla, la semilla de la verdad. De vuelta en la habitación, con la primera luz del amanecer parisino tiñendo el cielo de gris perla, Valeria abrió su laptop. Sus dedos se movían sobre el teclado con una urgencia que nunca antes había sentido. No escribía desde la herida, sino desde la claridad que le había dado el dolor. Tituló la entrada de su blog, El pasaporte verde y el color de la confianza. Comenzó describiendo su orgullo inicial, la convicción con la que había llegado a París, creyendo que su pasaporte era un escudo y una corona. Luego, con una honestidad brutal, narró cada uno de los incidentes, la interrogación en el aeropuerto, la frialdad en el hotel, la Madeleine negada, la revisión humillante en el Louvre y el rechazo final en el restaurante. No adornó los hechos ni exageró sus emociones. Simplemente los expuso, uno tras otro, como piezas de un rompecabezas doloroso. Llegué a París creyendo que el mundo nos debía respeto por nuestro PIB y por la popularidad de nuestra cultura, escribió. Me voy entendiendo que el respeto no se exige, la confianza se construye. Y se construye en silencio, con las acciones de cada día. Compartió la historia de la abuela de Erico, contrastando la disciplina silenciosa que construye la reputación de una nación con la exuberancia ruidosa que a veces caracteriza a la suya. Un pasaporte poderoso no es un arma para presumir en la cara del mundo, tecleó, las palabras fluyendo directamente desde su corazón. Es un espejo que refleja la suma de nuestros comportamientos. El pasaporte japonés no es rojo por casualidad, está teñido por décadas de actos de integridad. Me pregunto, ¿de qué color está teñida realmente la confianza que inspira nuestro pasaporte verde? Terminó no con una queja, sino con un llamado a la acción, una declaración de intenciones. No culpo a París. Culpo a mi propia ceguera. A partir de hoy, elijo ser una jardinera. Me comprometo a vivir de tal manera que, con cada acción, deposite una pequeña moneda en el Banco de la Confianza de México. Lo haré para que un día, una futura viajera mexicana sea recibida no con una pregunta cargada de sospecha, sino con una sonrisa sincera. Lo haré para que nuestro verde, un día, sea también el color de la confianza. Con un temblor en la mano, hizo clic en publicar. Cerró la laptop y respiró hondo. Se sentía vacía, pero en paz. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. No tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatar. A las pocas horas, su teléfono comenzó a vibrar sin descanso. La publicación se estaba compartiendo a una velocidad vertiginosa en las redes sociales mexicanas. Primero fueron sus amigos, luego extraños. El artículo fue recogido por un influencer, luego por un periodista. Para el final del día, el pasaporte verde y el color de la confianza era el tema de conversación nacional. Miles de mexicanos compartían sus propias historias de discriminación y prejuicio en el extranjero, historias que habían guardado en silencio por vergüenza. El hashtag #MePassaportVerde se convirtió en tendencia. El artículo no generó odio hacia Francia, sino una profunda e incómoda introspección en México. La gente no debatía sobre si Valeria tenía razón, sino sobre qué podían hacer para cambiar esa realidad. Días después, ya de vuelta en la Ciudad de México, Valeria recibió un correo electrónico. Era una invitación de una prestigiosa universidad para dar una conferencia sobre su experiencia. Su pequeña historia personal se había convertido en un movimiento. Meses más tarde,
De pie en un auditorio lleno de jóvenes estudiantes, Valeria sostenía su pasaporte verde en la mano. Ya no lo veía como un símbolo de poder o de orgullo jactancioso. Lo veía como una promesa. Este documento no nos define, dijo a la multitud, su voz firme y clara. Nuestras acciones sí. La reputación de nuestro país no está en manos del gobierno, está en las nuestras. Cada vez que viajamos, cada vez que interactuamos con el mundo, tenemos una opción. Podemos confirmar un estereotipo o podemos construir confianza. Su viaje a París había comenzado con una dolorosa lección de humildad, pero había terminado con el descubrimiento de un nuevo tipo de orgullo. Un orgullo silencioso, trabajador, sobre todo, responsable. Un orgullo que no se medía en rankings, sino en el respeto ganado, un acto a la vez.